Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa. Artículo 32. En concordancia y corresponsabilidad con la obligación señalada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y como garantía de protección las y los sujetos obligados por los presentes lineamientos, deberán solicitar a las y los aspirantes a una candidatura firmar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no se encuentran bajo ninguno de los siguientes supuestos. 1. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. 2. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 3. No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso que atenten contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimentarios. Conforme a la progresión que se viene marcando mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo del año en curso, se adicionó la fracción séptima del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer como causal de la suspensión de los derechos o prerrogativas de la ciudadanía sustancialmente los mismos supuestos señalados en las fracciones del artículo 32 de los lineamientos contenidos en el acuerdo número INE/CG 517/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 28 de octubre del año 2020, conforme a lo previamente asentado. En tal virtud, esa porción normativa es literalmente del tenor siguiente. Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden. Primera. A. Sexta. Séptima. Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Como es de verse, la disposición transita aplica para todo el país, merced a estar contenida en la Constitución Política Federal. Sin perjuicio de ello y para mejor aplicación del mandato inherente en el artículo 2 transitorio, el decreto últimamente referido se dispuso. Segundo, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán ajustar sus constituciones y demás legislación sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente decreto. Es decir, la disposición transitoria determina que el marco jurídico local y destacadamente la Constitución Política Estatal deba adecuarse a las citadas causales de suspensión de los derechos de la ciudadanía, así como el lapso del que se dispone para efectuar las medidas relativas. En torno a esto último, debe decirse que conforme al artículo 1 transitorio del mismo decreto, su vigencia inició al día siguiente de su publicación oficial, es decir, el día 30 de mayo de la anualidad que transcurre, de modo que el término indicado concluirá el día 25 de noviembre del presente año. F. Con base a lo expuesto, es de concluirse que las adiciones planteadas en la iniciativa son sustancialmente procedentes, con los arreglos de forma necesarios, debiéndose reubicar como corresponde el texto constitucional local para constituir el artículo 24 bis del mismo y complementándose con base en la previsión correlativa establecida en el artículo 38 de la Constitución Política Federal. Al respecto, es de señalarse que tal procedencia se justifica por tratarse de medidas tendentes a garantizar que los servidores públicos de los gobiernos estatal y municipales, así como de los órganos autónomos, no sean personas que ejerzan violencia contra las mujeres, entendida esta medida como presupuesto para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pero además por obedecer su implementación al mandato contenido en la Constitución Política Federal, conforme al régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de esta anualidad. Quinto,
En el artículo 105, fracción segunda, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. En ese sentido, considerando que el proceso de reforma a la constitucional política local que nos ocupa para efectos de implementar las adiciones de mérito, inició dentro de los 90 días previos al comienzo del proceso electoral local 2023-2024, y que tales adiciones, en caso de aprobarse por el Pleno de este Congreso Estatal, ampliarán la relación de requisitos que deberán cumplir las personas que aspiren a ser candidatas en algún cargo de elección popular, de los que serán objeto en ese proceso electoral, de modo que se tratará de modificaciones sustanciales al respecto. Es claro que no podrá aplicarse inmediatamente. Por ende, se plantea que tales adiciones en lo relativo a requisitos para que las personas puedan ser candidatas a un cargo de elección popular inicie su vigencia el día 1 de septiembre del año 2024, o sea, cuando se hayan dirimido los medios de impugnación que en su caso se hagan valer contra los actos derivados del referido proceso electoral. En atención a todo lo anteriormente expuesto, las comisiones dictaminadoras se permiten a someter a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto, primero, 45, 47, 48 y 120, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, segundo, párrafo primero, tercero, párrafo primero, quinto, fracción primera, novena, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un artículo 24 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 24 bis. Sin perjuicio de los requisitos que en cada caso deban cumplirse conforme a la normatividad que rija la materia, no podrá ser electa o designada para ocupar algún cargo público o para ejercer algún empleo o comisión en los poderes públicos del Estado, en los gobiernos municipales, en los órganos autónomos, la persona que: 1. Mediante sentencia firme sea declarada responsable de violencia familiar o doméstica o de violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. 2. A través de sentencia firme sea condenada por la comisión de algún delito contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual o contra la intimidad sexual. Y 3. Por medio de resolución firme haya sido declarada deudora alimentaria y se encuentre en mora en el cumplimiento de su obligación alimentaria o esté inscrita con registro vigente en algún padrón de personas deudoras alimentarias, salvo que acredite estar al corriente en el pago, pague en su totalidad la deuda o garantice el cumplimiento por alguno de los medios establecidos en la ley. Los impedimentos establecidos en las fracciones primera y segunda del párrafo anterior durarán el tiempo por el que se imponga la condena penal respectiva. Si la resolución a que se refiere la fracción primera del párrafo primero de este artículo se dictara por una autoridad diversa a la jurisdiccional en materia penal, el impedimento se mantendrá por un lapso de 3 años contados a partir del día siguiente a que quede firme. Transitorios. Artículo primero. En términos de lo previsto por el artículo 120, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, remítase el presente decreto a los 60 días a los 60 ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala para efectos conducentes. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, los impedimentos establecidos en este decreto con relación a la acreditación, los requisitos de elegibilidad para ser candidata o candidato en algún cargo de elección popular deberán observarse a partir del día 1 de septiembre del año 2024. Artículo tercero. Se derogan las disposiciones que contravengan al contenido de este decreto, al Ejecutivo para que sancione y mande a publicar, dado en la Sala de Comisiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcala, a los 22 días del mes de noviembre del año 2023. Firma la Comisión de Igualdad de Género y contra la Trata de Personas, diputada Lorena Ruiz García, presidenta, diputada Blanca Águila Lima, vocal, diputada María Guillermina Loaiza Cortero, vocal. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, firma la diputada Reina Flor Báez Lozano, presidenta, diputado Eber Alejandro Campech Avelar, vocal, diputado Jorge Caballero Román, vocal, diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal, diputada Maribel León Cruz, vocal, diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal, diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal, diputado José Gilberto Temolsin Martínez, vocal, diputado Lenin Calva Pérez, vocal, diputado Juan Manuel
Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputado Rubén Terán Águila, vocal. Es cuanto, presidente.